instante, pues efectivamente tenemos que seguir, digamos, ese ciclo de transformación, indistintamente que hay un bloqueo económico, que lo reconocemos, y que hay coyunturas que permanentemente nos acercan en una función de guerra, como lo hizo ver también nuestro compañero Pirela. Particularmente, una de las acciones que tomamos en el año 2002, demostrándole no solo a nuestras comunidades que era posible tener un medio alternativo y comunitario en una comunidad, en un barrio, en un sector popular, una televisora, y romper el esquema per se que en el espectro radioeléctrico aún todavía coexiste. Y esto lo digo porque la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que es la misma también para gran parte de América Latina con el mismo nombre, tiene consigo una función determinante, que es la socialización del espectro radioeléctrico. La asociación del espectro radioeléctrico pasa por comprender que efectivamente hay que compartirlo. Venezuela, como estamos viviendo en una guerra efectivamente de nuevo tipo, una guerra generacional, el 90% del espectro radioeléctrico sigue en manos del sector privado. Apenas el 10% se comparte entre el sector Estado y el sector comunitario. El 10%. Es decir, el espectro radioeléctrico todavía sigue siendo un elemento fundamental, por supuesto no solo para la guerra, sino también para el negocio. En este momento que estamos en camino hacia el socialismo, la socialización del espectro radioeléctrico es importante, determinante, en conjunto con las nuevas tecnologías, en conjunto, por supuesto, con distintas formulaciones, independientemente que algunos digan, compañero ministro, que no hay recursos, o estamos limitados, o falta aquello, o falta lo otro. Para los medios comunitarios, para los militantes de la comunicación, no existe la creatividad, no existe la limitación. Y por eso estamos acá, y por eso estamos defendiendo la revolución bolivariana. Para que haya revolución en América Latina, para que haya revolución en Venezuela, tiene que efectivamente sostenerse con la lucha. Y la lucha es de clase. Esa lucha de clase efectivamente también nos tiene hoy en una nueva visión estratégica para el tema también de la socialización del espectro radioeléctrico. Y en ese sentido, invitamos también a las comunidades, a nuestras comunidades, en la formulación de las comunas, a territorializar la comunicación y la administración del espectro radioeléctrico. Esa administración del espectro radioeléctrico pasa por también atrevernos en otra manera osada de decirle también al Estado, bueno, nosotros también queremos partir la torta y queremos, por ejemplo, entre otras cosas, administrar la función del Internet en nuestras comunidades. Esa función es importante e imperiosa en la socialización del espectro radioeléctrico, no solo del sector privado, y no por aquello que el sector privado, en estos días tuvimos una reunión con los compañeros de CONATEL y ellos nos decían, oye Carlos, pero es que es difícil, porque realmente los que tienen los recursos son ellos. Y efectivamente la concesión se da por quien tiene más, y quien tiene más tiene el poder. Y esa es una de las funciones que efectivamente nos tiene en una guerra frontal contra el imperialismo. Hoy por hoy nosotros entonces tenemos el desafío, como lo hicimos en el año 98 hasta el año 2002, de atrevernos osadamente a crear transmisores que lo posesionáramos en territorio, en muchos barrios, en muchos sectores, en muchas zonas populares, también a generar nuevas tecnologías. Y lo podemos hacer porque tenemos universidades, tenemos convenios con China, tenemos convenios con un arquetipo de actividades que efectivamente hay que concatenarlas, hay que conectarlas, hay que reconectarlas para afrontar, como decía Pirela, juntos ante el imperialismo, la osadía del imperialismo y la osadía que nosotros tenemos para seguirlo venciendo. Porque la guerra no va a finalizar, sino efectivamente cuando lleguemos al socialismo que requerimos. Todo medio es importante, pero también todo medio es sustituible y todo medio debe ser cambiante. La transformación del medio comunitario hoy también pasa por la digitalización, que lo decía nuestra compañera Kiramara, y entre la digitalización, la relación de la tecnología,
Desde luego, el uso adecuado del Internet. Hay zonas que, por ejemplo, en el interior del país no tienen Internet, o radios que efectivamente solo se escuchan y lo escuchan muchos pobladores, y por allí es que se enteran de distintas formulaciones que llegó, por ejemplo, el CLA, la bolsa del CLA X. Toda esa función la vamos a seguir haciendo, pero entonces tenemos que efectivamente seguir construyendo los transmisores que necesitamos pese a los bloqueos. En el año 2002, Venezuela suscribió un convenio entre Cuba, Venezuela y España para adecuar los medios alternativos y comunitarios con respecto a transmisores. Yo recuerdo que tuvimos una reunión, nosotros fuimos una de las primeras radios que también nos formulamos, y la compañera ministra nos decía, bueno, miren, ya ese convenio feneció y por el bloqueo ya no se puede, porque se le compró pues a un organismo internacional, una entidad internacional, transnacional, se le compraron los transmisores. Nosotros estamos en la posibilidad de crear esos transmisores, de crear esas nuevas tecnologías. Nosotros estamos en la posibilidad de vencer al imperialismo y lo hemos demostrado. Eso pasa también por una voluntad política. Eso pasa también por una comprensión de todos los factores, desde los compañeros que están en los altos cargos hasta los compañeros que están en la Asamblea Nacional, los compañeros que están en las gobernaciones, alcaldía. No es un saco roto la inversión o el aporte hacia la comunicación alternativa. Uno muchas veces entra en crisis, porque hemos tenido crisis también, muchos de los medios alternativos comunitarios, muchos de los comunicadores, porque efectivamente estamos haciendo una lucha de David contra Goliat, para escenificarla de esa manera. Y nos piden muchas veces más de lo que podemos dar, y lo damos. Y lo damos porque estamos convencidos que la revolución llegó para quedarse. El socialismo llegó para quedarse. El socialismo es indoafroamericano. El socialismo es de las comunidades. En ese sentido, entonces, en esta nueva ruta, específicamente, pues las comunas juegan un papel importante. Ha habido alguna resistencia con respecto a la articulación comunal. Pero en ese criterio, sí es cierto, están no solo los nuevos comunicadores, las nuevas acciones que se están emergiendo, todas debemos de unificarnos, generar un criterio táctico y político para vencer al imperialismo. Chávez vive, comuna. Gracias, compañeros.